6, versículo 4. Es conocido, es muy cortito. ¿Ya lo tiene? Leemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una vez más. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Bendito Dios, gracias Señor, gracias Padre por tu palabra, por tu presencia, gracias Señor, por permitirnos adorarte Señor, por el privilegio que nos da Señor de poder inclinarnos delante de tu presencia Señor, de poder reverenciarte Señor y reconocer que no hay nadie más grande que tú. Dios eterno, en esta hora yo te suplico, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Padre, ministre, obre, trabaje en cada vida y en cada corazón, en cada mente, Señor, que escucha tu palabra en esta hora, mi Dios. Que tu Espíritu de gracia, Padre, rompa las cadenas, Señor. Que tu Espíritu de gracia alumbre el entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu palabra sea revelada a aquel que la escucha en esta hora, Señor. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Toma control de los aires, Padre. Toma control de las huestes de maldad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y que tu palabra corra con toda libertad, Señor. Y que tu propósito se cumpla a través de ella, Señor. Liberando a los cautivos, Señor. Sanando a los enfermos, Padre. Fortaleciendo al débil, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento, amado hermano, alabando el nombre maravilloso de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Recuerde que en aquellos entonces no existía la palabra Jehová. Así que diría: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este es un día de estudio, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver algunas escrituras. Yo le he puesto como título: conflictos bíblicos por no creer que Dios es uno. Conflicto bíblico por no creer que Dios es uno. Yo no sé cuál es el problema de no creer que Dios es uno, ¿verdad? Si la Biblia dice: a Israel se le dijo, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Es uno. Así es que, pero en la palabra de Dios encontramos ciertos versículos que chocan contra lo que nosotros creemos y quizás no tambalean nuestra fe ni la debilitan, pero de repente no encontramos una respuesta bíblica. Podemos decir: hermano, es que aquí yo creo, es que aquí yo veo, es que aquí yo pienso, pero no podemos apoyarlo con otras escrituras para decir: mire, aquí dice esto porque en la otra escritura dice esto. Y esto es, hermano, a partir de este versículo. A partir de que usted o yo no creemos que Dios es uno, entonces vamos a encontrar esos conflictos en la palabra del Señor. Esos conflictos se acaban cuando usted entiende que el verbo se hizo carne. Cuando usted y yo entendemos que la palabra de Dios que escuchaba Moisés, que la palabra que escuchó Moisés allá en la zarza, se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando entendemos, hermano, que la palabra, la misma palabra que oyó Abraham, la palabra que oía Isaías, Ezequiel y que aún Josué escuchó, que esa misma palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿verdad? Entonces, mientras no entendemos eso, siempre pasamos por ahí diciendo: la palabra se hizo carne. Oh, sí, la palabra se hizo carne, sí, pero ¿cuál palabra? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir la palabra se hizo carne? ¿Cuál palabra cree usted que se hizo carne?
En el tiempo antiguo solo escuchaban la palabra. Y esa palabra le llamaban Padre. A esa palabra le llamaban Padre, Padre eterno. A esa palabra le llamaban la roca. A esa palabra, a la palabra que oían. El Señor le dijo a Moisés, le dijo, y al pueblo, le dijo, cuando yo me aparecí, le dijo, ninguna figura vistes. Así es. O sea, solamente oían la voz. Y cuando oían la voz, entonces decían que ese era Dios, ese era el Padre eterno. Y esa palabra que escuchaban los antiguos, esa palabra que empezó escuchando Abraham, esa misma palabra tomó un cuerpo humano y habitó entre nosotros. Amén. Por eso, hermanos, los judíos sabían muy bien que si aceptaban que Jesús era el Mesías, el enviado, el retoño, si aceptaban que Él era, tenían que aceptar que la palabra que estaban escuchando estaba en el cuerpo de Jesús. Y Jesús era el mismo Dios que le hablaba a Abraham. Así lo entendían los judíos. Entonces, cuando nosotros no asimilamos esto, cuando nosotros no entendemos esto, entonces vamos a la palabra de Dios y entonces encontramos conflictos. Y cuando se empieza a hacer preguntas, porque hermano, es necesario que el creyente se haga preguntas cuando lee la Biblia. Usted no nomás lea la Biblia, aquí dice, no, mira, sí dice. No, pero pregunte, ¿por qué dice esto? Y si dice esto, entonces quiere decir esto otro. O sea, trate de comprender la palabra de Dios y haga preguntas. Amén, amén. Siempre, cuando uno estudia teología, le recomiendan a uno hacerle preguntas al versículo. Entonces, uno le hace preguntas al versículo para que usted pueda ir comprendiendo lo que la palabra de Dios dice. No estoy tratando de convencer a nadie, ni estoy tratando de que alguien cambie su forma de pensar. Estoy tratando de que solamente que escuchemos palabra de Dios y cada uno debe pedirle revelación a Dios. Después de todo, el Espíritu Santo es el que da entendimiento y es el que le revela la palabra. Así que siempre pidamos al Espíritu Santo que sea el que nos revele su palabra. Sí. Así que ¿para qué? Para que no seamos engañados. No pretendo engañar a nadie ni convencer a nadie. Solo pretendo predicar la palabra de Dios. Es todo. Así que el Señor le dijo a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Como base de que Dios dijo que Él era uno, entonces ahora vamos a los versículos que pueden tener conflictos con nuestras creencias. Vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Quiero que sepa, hermano, que este estudio no lo bajé de la internet. Quiero que sepa que este estudio no me lo enseñó ningún ministro, ningún pastor, ningún líder. Quiero que sepa que yo le estoy enseñando esto no porque a mí me adoctrinaron de esa manera, sino porque mientras yo estaba trabajando, Dios me empezó a dar las escrituras. Gloria a Dios. Y aquí están en una toallita con la que uno se seca las manos. Gloria a Dios. O sea, mientras trabajo yo, hermano, medito en la palabra de Dios también. Bendito Y entonces, así es como surgió este mensaje. Así que si usted cree que es de Dios, está bien. Si cree que no es de Dios, está bien. ¿Verdad? Yo por eso no cambio. Dios no cambia. ¿Verdad? Sigue siendo el mismo, tiene el mismo poder. Sigue siendo uno, aunque nosotros creamos que Dios es más. Entonces, vamos a leer las escrituras estas que encuentran un conflicto con nuestra fe y con lo que nosotros creemos, porque no hemos entendido Deuteronomio 6:4, que el Señor le dijo: oh Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Eso le dijo. Entonces, San Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Primero,
Jesús dice que Él rogará al Padre. ¿Para qué? Para que el Padre diera otro consolador. O sea, que entre ellos ya tenían un consolador. Porque dice otro. No dice que enviaría el consolador. No, no, no. Otro consolador. Entonces quiere decir que Dios ya había mandado un consolador. Y Él dice que rogaría al Padre para que le diera otro. Entonces, la pregunta es, ¿hay dos consoladores? ¿Hay dos consoladores? ¿Se da cuenta del conflicto? Como nosotros creemos que Dios es más de uno, entonces encontramos un conflicto. ¿Ve? Entonces dice que enviaría otro consolador. No el que estaba en ese momento, sino que otro. Ahora, lo otro que vamos a observar allí, dice que Él rogaría al Padre y el Padre daría otro consolador. ¿Ok? Y este consolador estaría con ellos para siempre. Porque el consolador que estaba en ese momento no iba a estar con ellos para siempre. Así es que, y dice, yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador. Ok, ahora, vaya allí mismo, capítulo 14, ¿dónde está? Pero vaya al versículo 26. Dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, ahora ya identificamos al consolador. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahora, aquí es donde quiere entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Y aquí no se trata, hermano, no, es que yo tengo mi doctrina, no es que a mí me han enseñado así, es que yo nací en esta y así es. No, no, vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Aquí dice que el consolador, el Espíritu Santo, el Padre lo enviaría en el nombre de Jesús. Escuche ahí. Vamos a entender lo que está diciendo. El consolador, el Espíritu Santo, el Padre lo enviaría en el nombre de Jesús. Así dice, ¿verdad? Lo enviaría, ¿cómo dice? En mi nombre. Jesús dijo que el consolador, el Padre, lo enviaría en su nombre. Cuando creemos que Dios es más de uno, encontramos un conflicto ahí. ¿Cómo que el consolador lo enviará en mi nombre? Eso dijo Jesús. Y no podemos cambiar lo que Jesús dijo. El consolador sería enviado en el nombre de Jesús. Así dice. Y Él es el que nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿Quién lo enviará? Tomen nota de eso. El Padre enviaría el consolador, el Espíritu Santo, lo enviaría en el nombre de Jesús. Así dice ahí. Entonces, ¿quién lo enviaría? El Padre enviaría, ¿verdad? Ok. Vaya ahí mismo San Juan, capítulo 15. Y también el versículo 26. A ver. ¿Sí está ahí? San Juan capítulo 15. Amén. ¿Y el versículo? 26. Pero cuando venga el Consolador, ¿a quién qué? A quien yo os enviaré del Padre. Bueno, ¿no que el Padre lo iba a enviar? Aquí la pregunta es, entonces, ¿quién lo va a enviar? Aleluya. ¿Quién lo va a enviar? Porque dice, yo rogaré al Padre para que envíe el Consolador. El Padre enviaría el Consolador en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta de los conflictos que tenemos con la palabra de Dios?
cuando no asimilamos lo que se le dijo en Deuteronomios 6:4, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y cuando usted entiende que Dios es solamente uno, entonces usted no tiene ningún problema. ¿Lo enviará Jesús? Sí. ¿Lo enviará el Padre? Sí. Amén. ¿Ve? Se le acaban los conflictos. Amén. Ajá. ¿El Consolador es Jesús? Sí. ¿El Consolador es el Espíritu Santo? Sí. ¿Ve? No tengo conflictos. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro lo que dice Deuteronomio 6:4, Amén. Aleluya. Amén. que Dios es uno. Dios no es una organización, hermano. Dios es uno. Dios es uno. Así que aquí dice que Él lo enviaría. Dice, el Consolador a quien yo os enviaré del Padre. Y dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Sí procede del Padre, pero yo lo enviaré, dice. Pero acabamos de leer que Él rogaría al Padre y que el Padre lo enviaría. Entonces, tenemos un conflicto ahí, preguntándonos, bueno, ¿quién de los dos lo va a enviar, pues? Y entonces no tenemos un acuerdo. Si alguien me contradice bíblicamente estas escrituras, todas las que yo tengo, o un 90% de las escrituras que yo tengo, si alguien me los contradice bíblicamente, yo cambio. No. Sí, yo cambio. Porque aquí dice que el Padre enviaría el Consolador. Luego dice el Consolador, yo lo enviaré. Y en el capítulo 16 y el versículo 7, Aleluya. dice, porque yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tiene que irse Jesús para que venga el Consolador? Porque si Dios no es uno, ¿por qué no pueden estar juntos? No aparecen juntos en toda la Biblia. Son mencionados juntos con la única excepción de cuando Jesús es bautizado. Es la única excepción. Pero Juan el Bautista lo aclara y dice, el que me envió me dijo, sobre quien viere posar el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, esa escritura es sola y exclusivamente para Juan el Bautista. Esa no es señal para los cristianos. Ahí está, mire, es señal de que Dios es más de uno. No, esa es señal para Juan el Bautista. No es para nosotros. Entonces, más de uno es mencionado en la Biblia, pero no aparecen juntos. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Jehová desaparece cuando nace Jesús? ¿Por qué es necesario que Jesús se vaya para que venga el Consolador? ¿Por qué no puede venir estando Jesús aquí? Entonces, pero estas preguntas no las hacemos porque no entendemos lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Y si es uno, ya no tengo conflictos. ¿Por qué? Dios se manifestó como el Padre. Oh, está bueno. Después Dios se manifestó como el Padre, pero no tenía un cuerpo. Tomó un cuerpo y vino a la tierra. Oh, está bueno, está bien. Pero cuando estaba aquí Jesús, el Consolador no estaba dentro de los seres humanos, sino que estaba afuera. Entonces Jesús se va para enviar a alguien que podía estar dentro de los seres humanos. Aleluya.
Entonces, Jesús se va, envía al Consolador. El Consolador desciende. Y entonces, ahora puede estar dentro de los seres humanos. Entonces, siempre hubo un propósito. Jesús vino con el propósito de entregar el pago por el pecado. Y el Consolador viene con el propósito de habitar dentro de nosotros, enseñarnos todas las cosas y recordarnos las palabras de Jesús. Entonces, vemos que tenemos ciertos conflictos porque no queremos asimilar lo que Deuteronomio 6.4 dice. Cuando asimilamos lo que dice Deuteronomio 6.4, entonces se acaban los conflictos y podemos explicarlo de manera simple, sencilla. Porque esto no es complicado. Pero la Biblia dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas a los hombres. Y dice que el nombre que estaba oculto fue revelado. Entonces, esto, hermanos, es solamente motivo de revelación. La persona debe de entenderlo, debe comprenderlo. Cuando recibe la revelación de Dios, entonces entiende lo que dicen los otros versículos. Pero vamos a continuar. Así que recuerde, tenemos el conflicto, ¿quién lo enviará, Jesús o el Padre? ¿Ve? Bíblicamente. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos espíritus hay? Dice el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Cuántos espíritus hay? ¿O cuántos espíritus tiene Dios? Le hago la pregunta antes de que vayamos a las Escrituras. Sí. ¿Por qué? Porque quiero que usted saque lo que usted cree. Y después vamos a decir, vamos a ver lo que Dios quiere que creamos. Así es que, primero, San Juan 4:24. San Juan 4:24. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok, ¿qué aprendemos ahí? Primero, Dios es espíritu. Ahora, aquí surge la otra pregunta, hermano. Y disculpe porque yo le pregunto mucho a la Escritura. Si Dios es espíritu, ¿qué parte de Dios es espíritu? Porque cuando no creemos que Dios es uno, hay que preguntar, ¿cuál parte de Dios es espíritu? Pero aquí dice Dios. No dice la primera persona, la segunda. No. Está diciendo Dios. Dios es espíritu. Entonces, está hablando de todo Dios. Mire, Dios es espíritu. Entonces, aquí vamos a centrarnos en esto. Dios es espíritu. No dice Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hermano, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, eso es católico. La Biblia no dice Dios Padre, no dice Dios Hijo, dice el Hijo de Dios, no dice Dios Hijo. Porque ahí está haciendo tres dioses. Dios Padre, uno. Dios Hijo, otro Dios. Dios Espíritu Santo, otro Dios. Si usted dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está bien. Pero si dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son tres dioses. La Biblia nunca dice Dios Hijo, nunca dice Dios Espíritu Santo. Dice el Hijo de Dios y dice el Espíritu de Dios. Pero nunca dice Dios primero antes que decir lo otro, Espíritu Santo o decir Hijo. Entonces vemos que Dios es Espíritu, ¿verdad? Efesios 4:3. Efesios 4:3, y aquí esta escritura va a ir de acuerdo a lo que todo creyente piensa. Efesios 4:3 y 4.
Dice así: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Ok, entonces dice un espíritu, ¿verdad? Un espíritu, un cuerpo, un espíritu. Entonces estamos ahí, ¿verdad? Un espíritu. Vamos bien. Ok. San Juan 14, 26, que ya lo leímos, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces vemos que, primero, nada más hay un espíritu. Segundo, el Consolador es el Espíritu Santo. Vamos bien ahí, ¿verdad? El Consolador es el Espíritu Santo. San Juan 6. San Juan 6. Y vaya al versículo 63. Dice: el Espíritu es el que da vida. O sea, el Consolador, ¿verdad? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tenemos al Consolador, que es espíritu, y tenemos la palabra, que es espíritu. Y recuerde, hay un solo espíritu. ¿Por qué podemos entrar en conflicto? Porque no hemos asimilado Deuteronomio 6:4. Sí es. Que el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Así que dice: el Espíritu, el Consolador, es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Las palabras que Jesús hablaba era el Consolador. Aleluya. ¿Ve qué sencillo? Era el Espíritu. Las palabras que Jesús hablaba era el Consolador. Ay, es que yo quiero sentir la presencia de Dios. Pues lea la Biblia. Sí es, amén. La palabra es espíritu. Aleluya. Cuando la palabra de Dios lo consuela, ese es el Consolador. Porque la palabra de Dios es espíritu. Poderoso Dios. ¿Se da cuenta? No hay conflicto. Santo. No hay conflicto. Lo que pasa es que no hemos entendido Deuteronomio 6:4. Después de este día no se le va a olvidar ese versículo, porque se lo voy a estar repitiendo el día de hoy. Entonces resulta que el Consolador es el Espíritu, pero solo hay un Espíritu. Las palabras de Jesús son Espíritu. Primera de Pedro 1:11. Yo sé que alguien va a decir: ay, hermano, ¿usted cómo es? Sí, explíquenmelo entonces. Primera de Pedro 1 y el versículo 11. Miren lo que dice Pedro: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. O sea, tenemos el Consolador, que es el Espíritu Santo. Tenemos la palabra, que es el Espíritu. Ahora, Cristo también tiene un Espíritu. Pero recuerde que nada más hay un Espíritu. Sí, amén. La pregunta es: ¿por qué aparecen? Hasta ahorita llevamos 3. Y falta todavía. Llevamos 3. Una de dos, hermano. O usted se queda con el conflicto, o entiende que los 3 son el mismo. Amén, aleluya, amén. Que está hablando de lo mismo. Que es el mismo Espíritu. El Espíritu de la palabra, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Consolador es exactamente el mismo. Así que dice: ¿cuál era el Espíritu de Cristo? Dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Ahora, escuche esto, hermano. Porque, hermano, yo no quiero entrar en controversia con nadie. Yo solo quiero que me expliquen lo que la palabra de Dios dice. Quiero entenderlo. Versículo 10. Porque el versículo 11 que estamos leyendo dice
que escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Pero ¿de quién está hablando? Versículo 10. Los profetas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, buscaron, escudriñaron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas, hermano. Los profetas. Y los profetas escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Aleluya. Amén, aleluya, amén. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Ahora, si usted dice, si usted cree que nada más hay un espíritu, y resulta que aquí hay varios, si usted no cree que es el mismo, entonces no va a entender por qué Jesús dijo, Abraham se gozó en ver mi hora, dijo. ¿Cómo? Porque Abraham tenía el Espíritu de Cristo. Porque Abraham tenía el Espíritu Santo. Porque Abraham tenía la palabra de Dios que es espíritu, la oía. Amén, aleluya. La palabra que es espíritu la escuchaba. Así es. Entonces, Abraham tenía el Espíritu de Cristo. Los profetas tenían el Espíritu de Cristo. Ahí está, hermano, ya ve. Cristo ya estaba. Claro. Claro que ya estaba. Pero cuando usted va a la Biblia, usted no los encuentra juntos. ¿Y por qué no los encuentra juntos, hermano? Porque a Israel no se le había dicho que eran más de uno. Se le había dicho que era uno nada más. Pero nosotros nos han enseñado diferente. Y usted va a Google, hermano, y usted le pone en qué fecha se empezó a creer que Dios era tres. Ahí le va a decir alrededor de los años 300. No lo engañan, no le mienten. Nada más que no queremos creerlo. Porque nos aferramos a una doctrina que nos enseñaron. Y esto me enseñaron, hermano, y esto no puede ser. Todas las iglesias creen. A mí me resulta imposible creer que, hermano, que la iglesia de la cual la Biblia dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. La iglesia que tiene lo inmundo me enseña a mí que Dios es tres. Y yo se lo creo. Para mí, yo no puedo creer eso, hermano. A mí me cuesta asimilar eso. Estoy en contra de todas las prácticas. Pero eso, estamos de acuerdo. En cuanto a la divinidad de Dios, mire esto, hermano, la divinidad de Dios, estamos de acuerdo. O sea, ellos tienen la revelación de Dios, hermano. No, hermano, estamos bien aferrados. Y aunque me lo expliquen y aunque me lo digan, no puedo dejar de creer eso. ¿Cómo voy a dejar de creer eso? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Consolador es el Espíritu Santo, las palabras de Jesús son espíritu y que Cristo tenía un espíritu. ¿Cómo no, hermano? Si cuando llegó la tentación, ¿qué dijo? Escrito está. La palabra que es espíritu fluía a través de Jesús. En Jesús estaba la palabra que es espíritu. Aleluya. Ese era el Espíritu de Cristo. Precioso. La palabra que fluía a través de Cristo. Amén, amén. Ahora, si el Espíritu de Cristo me está diciendo que Cristo tenía un espíritu, la otra pregunta que surge aquí es esta. El espíritu y Cristo, ¿estaban juntos o son el mismo? Escuche esto. Porque el espíritu de Cristo estaba en Cristo. Entonces, si yo digo que son más,
pero uno vive dentro del otro, ¿ve? Ahí ya me quedé con dos. Sí, aquí está diciendo el Espíritu de Cristo. Así está diciendo. Entonces, o el Espíritu y Cristo estaban juntos, o son el mismo. Porque si no, vuelvo a lo mismo. Tengo un conflicto. Esto se llama conflicto bíblico, hermano. Tengo un conflicto. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para ponerme de acuerdo? ¿Cómo le hago? Si aquí me está diciendo la Biblia. Ahora, yo respeto, hermano, las personas que piensan que Dios no es uno. No estoy hablando que hay un solo Dios, eso es otra cosa. Estoy hablando de que Dios es uno, no de que hay un Dios. Eso todos coincidimos, todos los creyentes coincidimos, solo hay un Dios. Eso ya coincidimos en eso, solo hay un Dios. Pero Dios, ese único Dios que existe, es uno. Amén, amén. No es más de uno, es uno. ¿Y quién es? Pero es que Elohim era plural. Sí, pero plural no es tres. Plural es dos o más. Usted va a la gramática y busca qué significa plural. Dos o más cosas. Dos o más. No, no es tres, es dos o más. Entonces puede ser dos, puede ser tres, pero puede ser 100,000, puede ser 3 millones. Y esto habla de que nuestro Dios no es un Dios limitado, Así es, amén. es ilimitado. Ahora, mire, y si usted no está de acuerdo conmigo en eso, yo lo entiendo. Si usted piensa que Dios está limitado, yo creo que Dios está ilimitado. Dios se puede aparecer en un ejército y es solamente Dios. Aleluya. Aleluya, amén. Sí, es solamente Dios. ¿Por qué? Porque Él hace lo que Él quiere. Y si no, con esta otra escritura va a tener un conflicto. Vaya al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Solamente estamos escudriñando la palabra de Dios. Es bueno que haga anotaciones, haga apuntes y luego usted escudriñe la palabra de Dios y le pida al Señor revelación, que si esto es un error, el Señor le va a revelar a usted y le va a dar las escrituras apropiadas para que usted comprenda esto, de manera que nadie sea engañado. Sí. La palabra de Dios es para que nadie sea engañado. Apocalipsis 3. ¿Cuántos espíritus hay, dijimos? Uno, ¿verdad? Sí, eso nos enseñaron. Efesios 4, 3 y 4 dice que solamente un espíritu. Y la palabra de Dios es espíritu. Cristo tenía el espíritu. El consolador es el espíritu. Y si tenemos un solo espíritu, o escoge a uno de ellos, o son el mismo. ¿Verdad? ¿Estamos bien ahí? Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Aleluya. Ahora sí nos metimos en problemas. Sí. Sí. Más el Padre, más el Consolador y más el Hijo. Tenemos 10. Santo Ahora estamos en tu problema. nombre, Padre. Ahora, ¿se da cuenta el conflicto bíblico que tenemos ahí? Y todo parte a raíz de Deuteronomio 6:4. A partir de ahí. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Recuerde, le dije, hay que hacerle preguntas al versículo. La pregunta es, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Por qué? Porque el que está hablando tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, ¿verdad? Pero para nuestro tema
tiene los 7 espíritus de Dios. Vamos a ver quién dice esto. Vaya a Apocalipsis 2. Versículo 8. Ahí nos va a dar otra pista. Recuerde, nos vamos a ir aquí porque cuando empieza a hablar a las iglesias, él mismo les habla a todas las iglesias. Entonces vamos a ver en las otras cartas qué es lo que le dicen a las otras iglesias. Entonces vamos a Apocalipsis 2 y el versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aleluya. Ah, ya nos dieron una pista. Sí, amén. Mire, el que tiene los 7 espíritus de Dios es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Bendito tu nombre, Padre. Ah, se va a volver un detective usted. Sí, va a tener que investigar. Ujú. A eso se refería Jesús cuando dijo, escudriñen las escrituras, escárbenle, búsquenle. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ya sabemos que el que estuvo muerto y vivió, el primero y el postrero, tienen los 7 espíritus de Dios. ¿Va conmigo? Sí, amén. Ok. Ahora, otra pista. Apocalipsis 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Poderoso tu nombre. Ya nos Santo. dieron otra pista, mire. El que tiene los 7 espíritus de Dios es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Pero que además tiene la espada aguda de 2 filos. Santo. ¿Continuamos? Sí, amén. Ahora, allí mismo en Apocalipsis, capítulo 1, 9, dice así. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿Mire? Es el mismo el que está hablando. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Él mismo le escribe a todas las iglesias. Por eso estamos tratando de descubrirlo en las otras cartas para saber quién era. 12. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Aleluya. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como Santo. nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Recuerden qué dijo? Aleluya. Sí, amén. El que tiene las 7 estrellas. 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Precioso. Pero todavía no nos dicen quién es. Santo eres, Señor. Usted va a decir, ah, es este. No, espérese. Espérese. Eso es lo que usted dice. Pero la gente, ¿cómo le va a creer eso? Ahora, capítulo 2. Allí mismo Apocalipsis. 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Bendito. Entonces, el Hijo de Dios, el que es el postrero, el primero y el postrero,
el que tiene la espada aguda de dos filos, estaba diciendo esto. Y ese mismo es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Está hablando que Jesús, el Hijo de Dios, tiene, dice, los 7 espíritus de Dios. Pero resulta que los patriarcas, los profetas, no tenían los espíritus de Cristo, sino que el espíritu de Cristo. ¿Ven? Entonces, ahí es donde limitamos a Dios. Aquí habla de 7 espíritus. De 7 espíritus. Entonces limitamos a Dios. El Consolador es uno. Pero entramos en conflicto con la Escritura, hermanos, cuando no asimilamos Deuteronomio 6:4. Porque ahora resulta que hay 7 espíritus. Pero a mí me habían enseñado que solamente había uno. ¿Ven? Y ahora entro en conflicto porque me dicen que es uno, pero Apocalipsis me dice que hay 7. Que hay 7 más. Ahora, ¿quién es el que estaba hablando? Bueno, Apocalipsis 3:1, donde estábamos, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y él empieza a decir: yo conozco tus obras. ¿Verdad? Entonces, el que le hablaba tenía 7 espíritus de Dios. 7, hermanos. Ahora, la pregunta: ¿entonces Dios tiene 7 espíritus? Hermano, Dios puede tener 7 espíritus. Dios puede tener 40 espíritus. Dios puede tener 5,000 espíritus. ¿Quién le podrá decir a Dios que no? ¿Quién podrá decirle a Dios: no, Dios, tú me enseñaste que nomás es uno? Si Elohim es plural, Dios es muchos. Santo, sí, amén. Dios es muchos. Y Dios cuando quiere se aparece como muchos, y Dios cuando quiere se aparece como uno. Así es. Y si a Dios le place aparecerse como 3, ¿quién le va a decir a Dios que no? Lo único, no lo encontramos en la Biblia así. Eso está claro. No aparecen los 3 en la Biblia. Pero si Dios quiere, puede hacerlo. Nadie le puede decir a Dios que no. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. Así es, amén. Evangelio según San Juan, capítulo 14. ¿Qué estamos hablando? Los conflictos bíblicos, cuando no creemos lo que dice Deuteronomio 6:4, que Dios es uno. San Juan 14, versículo 10. San Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Miren lo que está diciendo Jesús. A Felipe le está diciendo. Le dice: a ver, Felipe, ven. ¿Tú no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Quizá el Señor podría mencionar su nombre. El suyo que está aquí en la iglesia, y el suyo que nos está viendo a través de Facebook, y el suyo que nos está viendo a través de YouTube. Sí, su nombre puede estar mencionando y decir: hey, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Y si usted no asimila Deuteronomio 6:4, así no, pero ¿cómo es eso? Pero Jesús lo está diciendo. Jesús lo está diciendo.
Jesús estaba diciendo que el Padre estaba en Jesús y Jesús estaba en el Padre. Eso está diciendo ahí. No está diciendo otra cosa diferente, hermano. No está diciendo otra cosa diferente. Y si usted va al versículo 9, en el 8 Felipe hace la pregunta: muéstranos al Padre y nos basta. En el 9 dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe no le dijo quiero conocer al Hijo de Dios. Le dijo al Padre. Le dijo, ya he estado con ustedes y no me has conocido. ¿Por qué no me has conocido? Le dice. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. El que quisiera ver al Padre en aquellos días, tenía que ver a Jesús. Y cuando lo viera diría, estoy viendo al Padre. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo otra cosa, hermano. Y esa escritura está clara. Ahora, cuando asimilamos esto, entonces es fácil entender. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ve? Hermano, ¿usted entiende que nadie viene al Padre si no es por mí? Oh, sí, yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque a Felipe se lo dijo. ¿Sí? A Felipe se lo dijo que dentro de Jesús estaba el Padre también. Ahí está diciendo eso. Está diciendo eso, hermano. No diciendo otra cosa más que eso. Entonces, resulta que el Padre estaba en Jesús y Jesús estaba en el Padre. El Padre moraba en Jesús y Jesús moraba en el Padre. Eso es lo que está diciendo. ¿Usted se imagina la cara de Felipe cuando le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta? Y que Jesús le dice, Felipe, he estado mucho tiempo contigo y todavía no me conoces. Santo. Y Felipe dijo, pero si yo no pedí conocerte a ti, yo quiero ver al Padre. Pues sí, me estás mirando, decía Jesús. Amén. Me estás viendo. Amén. Pero que al Padre, ¿sí me entendiste, Jesús? Al Padre quiero ver yo. Sí, ya lo estás viendo. Así está la gente hoy en día. Sí, amén. Está la gente hoy en día. Así es. Quieren ver al Padre separado de Jesús. Pero la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. Ahí lo está diciendo. Así es, amén. No más que nosotros en nuestra mentalidad humana queremos verlo fuera. Queremos ver al Padre fuera de Jesús y a Jesús fuera del Padre. Pero aquí está, Felipe se lo dijo bien claro. Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. Y el que quiera ver al Padre tenía que ver a Jesús. Eso es lo que le está diciendo, hermano. Así es. Por eso le decía, yo quiero ver que me contradigan estas escrituras. Le decía el 90%, el 80%. Y yo cambio. Sí, hermano. Pero quiero que me digan, no, mira, aquí no es así, hermano. Porque la Biblia dice, eso es lo que yo quiero oír. ¿Y sabe qué? Como la Biblia dice, aquí está diciendo eso. Eso es lo que yo quiero entender. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Conflictos bíblicos, porque no hemos entendido Deuteronomio 6:4. No hemos entendido que Dios es uno. Continuamos. Vaya a Efesios capítulo 1. Una vez más, no lo saqué del diccionario esto. No me fui a la internet y apunté de un predicador. ¿Ya llegó ahí a Efesios? Amén. Efesios capítulo 1. Y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Escucha esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermano. Ahí está el Padre y ahí está el Hijo. Sí. De acuerdo. Ahí
Está el Padre y está el Hijo. Pero ¿cómo usted me explica que Jesús tenía un Dios? Aleluya. A ver, explíqueme eso. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces me está diciendo que el Padre de Jesús era el Dios de Jesús. Mire, lea su Biblia. Bendito sea el Dios y Padre. Es Dios y es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es fácil decir, ahí está, hermano, mire, ahí está el Padre y ahí está el Hijo. Sí, pero ahora explíqueme que Jesús tenía Dios y que el Padre era el Dios de Jesús. Y todo porque no entiende Deuteronomio 6:4. Mira, hermano, toda una doctrina se viene abajo con Deuteronomio 6:4. ¿Sí? Toda una doctrina se fortalece con Deuteronomio 6:4. Ahora, esto lo dice Pablo a la iglesia en Éfeso. Vamos a ver lo que dice Pedro. Primera de Pedro. Es que Pablo a lo mejor ya no estaba bien en esos tiempos. A lo mejor le pasó lo que le dijo Festo. Las muchas letras te vuelven loco. Pero vamos a ver lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que Pedro diga lo mismo que decía Pablo? Pedro creía lo mismo que creía Pablo. Ellos entendían muy bien la diferencia entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. Así es, amén. Como ser divino, lo miraban a él y miraban al Padre. Como ser humano, el Padre era el Dios de Jesucristo. Sí, Señor. Como humano. Como divino, él sabía todas las cosas. Precioso Dios. Como humano, el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo. Así lo dijo, Santo. ni el Hijo. Bendito ¿Por qué? Jesús. Porque el Hijo de Dios era la parte humana. Así es. Y miraban al Padre en la parte divina. La parte humana era el Hijo de Dios. Y aquel santo ser que nacerá será llamado. No será llamado nada más. Aleluya. No dice que sería el Hijo de Dios. No dice eso. Sería llamado. Le pondrían por nombre. Así lo iban a reconocer como el Hijo de Dios. Ujú. Los hijos de Dios somos nosotros, hermano. Aleluya. Precioso Jesús. Sí. Jesús, la parte humana, era el Hijo de Dios. Jesús, la parte divina, no era Hijo de Dios. La parte divina era Dios. Sí es. Jesús, la parte divina, era Dios. Dios mismo. No era Hijo de Dios, era Dios mismo. ¿No dice que es el Creador? Por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Ujú. Pero esto, hermano, tenemos que asimilarlo. Entonces vemos que Pablo y Pedro pensaban de la misma forma porque comprendían la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús y entendían que como ser divino Él era Dios. Era la palabra que oían los profetas, los antiguos, que tomó un cuerpo humano, descendió a la tierra y a ese cuerpo se le llamó Hijo de Dios. Pero en ese cuerpo que era el Hijo de Dios estaba el mismo Dios que se le presentó a Felipe y que le dijo, ¿sabes qué? Aquí está el Padre, míralo. Aleluya. Amén, amén, amén. Bendito. Poderoso su nombre. Pero tenemos que entenderlo de esa forma. Precioso Dios. Ya casi terminamos, hermano.
Vaya al Salmo 95. Gracias, Jesús. Salmo 95, versículo 7. Bendito tu nombre, Padre. Salmo 95, 7. Porque Él es nuestro Dios, Sí, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. sí, Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Mire, ¿sabe qué quiero que ponga atención? ¿Quién está hablando? Quiero que ponga atención quién está hablando. ¿Ok? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Quién está hablando? El Dios de la voz que escuchaban los antiguos. Sí, amén. A esa voz a la cual le llamaban Padre, Padre eterno. Ok, y dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿En el reposo de quién? En el reposo de Dios. Sí. Era la voz, era al que le llamaban Padre Eterno, el que estaba hablando en ese momento y les está recordando que en un tiempo lo habían tentado. Ahora, ya casi terminamos. Vaya al libro de Hebreos. Allí está hablando la voz que escuchaban los profetas, a la cual le llamaban Padre Eterno. Sí, amén. Ahora, vaya al libro de Hebreos, capítulo 3. Y deleítese leyendo lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Aleluya. oh, el Espíritu Santo es el que lo dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ah, caray, el Espíritu Santo. Ujú. Pero si todavía no venía el Espíritu Santo. Eso fue muchos años antes del día de Pentecostés. Sí, amén. Claro, no hemos asimilado Deuteronomio 6:4, que Dios es uno, Ujú. Amén. que Dios es uno. Cuando usted asimila que Dios es uno, entonces dice, el Espíritu Santo dijo, si eres hoy su voz, oh, sí, Él lo dijo. Sí, amén. Y si le dijeran, aunque no diga la Biblia, le dijeran, Jesús lo dijo, usted dice, amén, sí lo dijo. Aleluya. Sí es, amén. ¿Por qué? Porque usted entiende. Así es. Así es. Usted entiende. Los judíos, Señor amado. cuando esperaban al Mesías, no esperaban al Hijo de Dios. Los judíos no esperaban al Hijo de Dios. La profecía decía, Dios mismo vendrá y os salvará. El Señor les había dicho, he aquí yo mismo que hablo estaré presente en aquel Así es, día. amén, amén. Por eso no aceptaron a Jesús. ¿Por qué? Porque aceptar a Jesús era aceptar el Dios con el que hablaban los profetas. Estaba ahí en la tierra, humillado delante de su creación. Y eso era algo que ellos no podían asimilar. Que el Dios guerrero, que el Dios que había peleado por ellos, Santo. estaba humillado ante su creación. Eso no lo podían aceptar ellos. Ellos no esperaban al Hijo de Dios. Ellos esperaban a Dios al que ellos llamaban Padre. A ese esperaban. Aleluya. Y cuando nosotros asimilamos esto, hermano, entonces comprendemos cómo está profetizando David. Y entonces dice, si oyeres hoy su voz, Ujú. y dice, no endurezca vuestro corazón como vuestros padres cuando me tentaron. No tentaron a David, tentaron a Dios mismo.
Amén. al Dios que le llamaban Padre. Mas sin embargo, aquí viene la revelación en Hebreos. Amén. Y la revelación nos dice que era el Espíritu Santo el que estaba hablando en aquellos días. Aleluya. Que la voz que oyó Moisés en la zarza era la voz del Espíritu Santo. Así es, amén. Bendito Señor. Y que quien guiaba a los antiguos era el Espíritu de Cristo, el que los guiaba. Pero cuando usted asimila Deuteronomio 4 dice, oh sí, amén hermano, así es. Pero cuando no dice, espéreme hermano, espéreme. Cristo nunca estuvo con los antiguos. Ahora entiende por qué dice, y bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, dice. En el desierto, hermano, cuando salieron de Egipto, participaban de la roca espiritual que era Cristo. Pero si Cristo no nacía todavía. Sí, amén. Bendito Dios. Entonces las complicaciones, los conflictos bíblicos llegan cuando no entendemos lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Amén, Dios es uno. Allí lo dice. Así es, amén. Ahí no dice que es más. Dice que Dios es uno. Amén, aleluya. ¿Cuánto es Dios? Es uno. Amén, no hay problema. En aquel día mi pueblo sabrá mi nombre, dijo. Jehová dijo eso. Sí, amén. Al que nosotros conocemos como Jehová. O sea que el nombre no lo conocían todavía. Y el nombre dado a conocer cuando nace Jesús. O sea que el Dios de la antigüedad bajó en el cuerpo de Jesús. Amén, amén. Por eso, le dijo Jesús a Felipe, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido? Y por más que se extrañara a Felipe, Jesús tenía razón. Y cuando usted entiende que Dios es uno, y que Dios, el que le llamaban Padre, bajó en el cuerpo de Jesús, mayor es la humillación de nuestro Dios. Mayor es la humillación. Porque con Jesús dicen, oh no, pues Jesús sí, el Hijo de Dios, pues nació de María y el Espíritu Santo. Pero cuando el Dios creador, el Padre, al que llamaban Padre, el que libró a Noé, el que libró a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, ese mismo descendió en el cuerpo de Jesús y se humilló ante su creación por amor a nosotros. Si no entendemos eso, hermano, nunca podremos reconciliar estas escrituras y siempre tendremos conflictos. O sea, cuando se acaban los conflictos hay una reconciliación. Por eso digo reconciliar estas escrituras. ¿Cómo reconcilia usted una escritura con la otra si aparentemente se está contradiciendo? Pero no se está contradiciendo. Somos nosotros los que no tenemos revelación de la palabra de Dios, que no hemos entendido lo que Dios dice. Así que Dios dijo, oh Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Aleluya, precioso. Si usted quiere creer que son 2, 3, 4 o 5, ese es su problema. Pero lo que Dios nos enseña es que Dios es uno. Nada más. Amén, aleluya. A partir de ahí, hermano, va a comprender todas las demás escrituras y no va a encontrar ninguna confusión en ella. Así es. Porque la palabra no es para confundirnos. La palabra es para edificarnos, es para guiarnos, para que conozcamos al único Dios verdadero a través de la escritura. Así es, amén. El Dios de la antigüedad revelado a través de la palabra de Dios. Bendito Póngase en pie. Jesús. Bendito Señor, amado, gracias. Recuerden, Dios tiene 7 espíritus. Dios tiene todos los espíritus que Él quiera tener. Así es, amén. Él ¿Sí? es el Dios de los espíritus, poderoso. Él es Dios. Él es Dios. Dios es 3. Si usted quiere, Dios es 3, 4, 5, 20, 1 millón. ¿Por qué? Él es Dios. Él es, si usted quiere, es todo un ejército. Él es Dios. Amén. Él es Dios. No lo podemos limitar.
Ahora, no hay contradicción, no hay conflictos cuando usted entiende Deuteronomio 6:4. El Señor vuestro Dios, el Señor es uno nada más. Cierre sus ojos, vamos a orar. Precioso Dios. Poderoso Dios, gracias Señor. Gracias mi Padre Dios. por tu palabra. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Padre, en esta hora yo te suplico, mi Dios, Bendito tu nombre. que esta palabra que se ha predicado, Señor, despierte, Señor, Bendito Dios. que despierte en el corazón de los creyentes, Padre, el deseo de escudriñar tu palabra, Señor. Yo te suplico, mi Dios, que mientras los creyentes, Señor, escudriñan tu palabra después de haber escuchado esta predicación, Señor, yo te suplico, Señor, que tú les reveles tu palabra, Señor. No como yo la predico, Señor, sino como tú quieres que ellos crean, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que la palabra sea revelada a todo el creyente, Señor, que quiere conocer al que es el verdadero. Gracias. Dios maravilloso, glorifica tu nombre en las vidas, Señor, de aquellos, Padre, que se emocionan con tu palabra, de aquellos, Señor, que quieren conocerte, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. No permitas que esta palabra confunda a nadie, Señor. Permite que sean abiertos los ojos, mi Dios, y que podamos conocer al que es verdadero. Dios maravilloso, gracias por tu fidelidad, Señor. Que esta palabra se quede impregnada en la vida, en la mente y en el corazón de tus hijos, mi Dios. Sí, mi Y Dios. que cada día, Señor, te conozcamos mejor, Padre. Sí, mi Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Te suplico que nos lleves con bien a nuestros hogares, que tu presencia vaya a nuestro lado, que aprendamos a descansar en ti, Señor, a poner nuestras cargas en ti, Señor, que en esos tiempos tan difíciles, Señor de gloria, que pongamos todas nuestras ansiedades en ti, nuestros temores en ti, poderoso Dios. Glorifica tu nombre, Padre, y fortalece a todos los creyentes en estos tiempos peligrosos, mi Dios. Que nuestra fe crezca, Padre, que nuestra fe vaya en aumento, Señor. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. En tus manos estamos, poderoso Dios. Gracias, Rey eterno. Gracias, Señor.